Ricardo vivía en una casa que era más una declaración de intenciones que un hogar. Cada superficie de cristal y acero pulido reflejaba su éxito, pero también una frialdad que se había filtrado en los cimientos de su vida. Como un titán de las finanzas, su agenda era un laberinto de reuniones y viajes intercontinentales, dejando poco espacio para lo que realmente importaba. Creía que proveer era sinónimo de amar, una ecuación que le funcionaba en los negocios, pero fracasaba estrepitosamente entre esas paredes silenciosas. Su hijo, Mateo, de apenas 7 años, se movía por la mansión como un pequeño fantasma, un niño de mirada melancólica y palabras escasas que parecía preferir la compañía de sus juguetes a la de cualquier ser humano. Ricardo observaba a su hijo desde la distancia de su despacho, viéndolo como un proyecto más que necesitaba gestión, un activo valioso que debía ser protegido. La barrera entre ellos no era física, sino emocional, construida con los ladrillos del tiempo ausente y las conversaciones nunca mantenidas. La reciente marcha de la niñera de toda la vida había dejado un vacío incómodo, una pieza descolocada en el perfecto engranaje de la casa. Para Ricardo, encontrar un reemplazo era una tarea logística, una transacción más. Publicó un anuncio exigiendo las más altas cualificaciones, buscando a alguien que pudiera gestionar la vida de Mateo con la misma eficiencia con la que él gestionaba sus carteras de inversión. No buscaba calor humano, sino competencia y discreción, sin darse cuenta de que eran precisamente esas cualidades las que ya sobraban en su hogar. Fue así como Elena llegó a sus vidas. Su currículum era impecable, sus referencias intachables. Parecía la candidata perfecta, una mujer serena y profesional que no haría preguntas incómodas ni alteraría el delicado y frío equilibrio de la casa. Ricardo la contrató de inmediato, sintiendo un alivio puramente administrativo. Cerró el archivo, creyendo haber solucionado un problema más, sin sospechar que acababa de abrir una puerta a un mundo que ni siquiera sabía que existía y que lo cambiaría para siempre. Sin embargo, a pesar de la aparente perfección de Elena, una extraña inquietud comenzó a crecer en el interior de Ricardo. Era un sentimiento irracional, una sombra de duda que no podía justificar con hechos, pero que se negaba a desaparecer. Algo en la calma de la nueva niñera, en su discreción casi absoluta, activó las alarmas de un hombre acostumbrado a detectar riesgos y a anticipar amenazas en cada rincón de su imperio financiero. La profesionalidad de Elena era, paradójicamente, lo que más perturbaba a Ricardo. Se movía por la casa con una eficiencia silenciosa, cumpliendo sus tareas con una precisión que rozaba lo robótico. No había charlas triviales, ni sonrisas forzadas. Respondía a sus preguntas con frases cortas y concisas, manteniendo siempre una distancia respetuosa, pero impenetrable. Ricardo, que controlaba a miles de empleados, se sentía extrañamente impotente ante esta mujer que no mostraba fisura alguna. Si historias como esta te conmueven y te hacen reflexionar, considera suscribirte al canal para no perderte ninguna. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que llega al corazón. Esta sensación de descontrol era nueva para él. Estaba acostumbrado a leer a las personas, a desentrañar sus motivaciones y debilidades en una sola reunión. Pero Elena era un enigma. Su serenidad parecía un escudo, y detrás de él, la mente paranoica de Ricardo comenzó a imaginar escenarios. ¿Era simple discreción o estaba ocultando algo? La duda, una vez plantada, echó raíces profundas en su mente, alimentada por el silencio y la atmósfera estéril de su propia casa. Empezó a observarla de manera encubierta, analizando cada uno de sus gestos desde la distancia. Notaba cómo interactuaba con Mateo, siempre de forma correcta, pero
a su juicio, sin la calidez que él esperaba. No había risas estruendosas ni juegos bulliciosos. Sus interacciones eran tranquilas, casi solemnes. Para Ricardo, esto no era cuidado. Era una actuación demasiado perfecta que en su experiencia solía esconder las peores intenciones. La paranoia se convirtió en una obsesión. Cada vez que salía de viaje, su mente no estaba en las cifras de sus negocios, sino en lo que ocurría en su hogar. Se imaginaba a Elena descuidando a Mateo, o peor, ejerciendo algún tipo de influencia negativa sobre él. La falta de pruebas concretas no hacía más que aumentar su ansiedad, convenciéndose a sí mismo de que la ausencia de errores era la prueba definitiva de que algo muy grave se estaba gestando. Fue durante una noche de insomnio, mientras contemplaba el reflejo de su rostro cansado en la ventana de su despacho, cuando tomó una decisión. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Necesitaba ojos y oídos dentro de su propia casa, un sistema que le diera el control que sentía haber perdido. La tecnología, su aliada de siempre en los negocios, le proporcionaría la verdad que tan desesperadamente necesitaba conocer, sin importar el coste ni las implicaciones morales de su plan. Al día siguiente, Ricardo contactó a la mejor empresa de seguridad del país. No escatimó en gastos, exigiendo un sistema de vigilancia de última generación, completamente invisible al ojo inexperto. Quería cámaras en cada habitación, micrófonos ocultos en los rincones más insospechados. Su justificación oficial era la seguridad de su hijo. Una excusa plausible que enmascaraba su verdadera motivación: vigilar a Elena, despojarla de su impenetrable serenidad y descubrir su supuesto secreto. Los técnicos trabajaron durante 2 días, mientras él se aseguró de que Elena y Mateo estuvieran fuera de la casa. Observó la instalación con una mezcla de culpa y determinación. Veía cómo su hogar, ya de por sí frío, se convertía en un plató de vigilancia. Cada lente diminuta, disfrazada de sensor de humo o tornillo, era una extensión de su propia desconfianza. Estaba violando la privacidad de su casa para calmar una ansiedad que él mismo había creado. Una vez que todo estuvo instalado, el técnico le mostró la aplicación en su móvil. Con un solo toque, podía acceder a una vista panorámica de su vida. Podía ver el salón, la cocina, la sala de juegos e incluso el pasillo que llevaba a la habitación de Mateo. El control total estaba de nuevo en la palma de su mano. Sintió una oleada de poder que silenció momentáneamente la voz de su conciencia, que le susurraba que estaba cruzando una línea muy peligrosa. Aquella primera noche, se encerró en su despacho y abrió la aplicación. Las imágenes en directo aparecieron en la pantalla de su ordenador, nítidas y en color. Vio a Elena preparando la cena mientras Mateo hacía sus deberes en la mesa de la cocina. Todo era terriblemente normal. La quietud de la escena, la rutina doméstica sin incidentes, era casi un anticlímax. Se sintió un poco ridículo, como un espía en una película sin trama. A pesar de la normalidad inicial, no pudo evitar seguir mirando. Se convirtió en su ritual nocturno, un vicio secreto. Repasaba las grabaciones del día, buscando un gesto fuera de lugar, una palabra sospechosa, cualquier cosa que validara sus temores. Las cámaras, que debían darle paz, solo alimentaban su obsesión, convirtiéndolo en un prisionero en su propia fortaleza de cristal, observando una vida en la que ya no participaba activamente. Durante los primeros días, el material grabado fue una sucesión de escenas monótonas y predecibles. Ricardo vio a Elena ayudar a Mateo con un puzzle, leerle un cuento antes de dormir y vendarle una rodilla raspada con una delicadeza que lo sorprendió. No había ni rastro de la negligencia o malicia que él esperaba encontrar. La niñera era metódica, paciente
y siempre atenta a las necesidades del niño. Todo era exasperantemente perfecto, lo que solo servía para confundirlo más. Se encontró a sí mismo dedicando horas a esta vigilancia, sacrificando tiempo de trabajo y de sueño. Analizaba las conversaciones, pero solo oía diálogos sobre dinosaurios, colores y la merienda. La voz de Elena era siempre suave. La de Mateo, aunque escasa, era tranquila. La normalidad de todo aquello comenzó a pesar sobre Ricardo. ¿Era posible que se hubiera equivocado por completo? ¿Que su instinto tan infalible en los negocios le hubiera fallado en algo tan personal? Poco a poco, una sensación de vergüenza empezó a reemplazar a la sospecha. Se estaba comportando como un déspota, invadiendo la privacidad de una empleada eficiente y la de su propio hijo. Las cámaras no le mostraban a una villana, sino a una mujer haciendo su trabajo de manera impecable. Y, lo que era más doloroso, le mostraban momentos de la infancia de su hijo que él se estaba perdiendo por estar encerrado en su despacho, espiando. Aún así, la semilla de la duda era difícil de arrancar. Se aferraba a la idea de que era solo una fachada, una actuación para unas cámaras que ella podría sospechar que existían. No podía aceptar que su juicio inicial fuera tan erróneo. Necesitaba una prueba definitiva, algo que confirmara o desmintiera sus temores de una vez por todas. La vigilancia continuó, pero ahora con un matiz de desesperación, la necesidad de justificar sus propias acciones. Fue entonces cuando notó un patrón recurrente, un pequeño detalle que había pasado por alto en su análisis inicial. Cada tarde, justo después de la merienda, Elena y Mateo desaparecían de la vista de todas las cámaras interiores. Salían al jardín, a una zona específica que quedaba en un punto ciego del sistema de vigilancia exterior. Esta anomalía en la rutina perfecta fue suficiente para reavivar la llama de su obsesión y enfocarla en un nuevo y misterioso objetivo. Para entender la obsesión de Ricardo, es necesario mirar más allá del millonario y ver al hombre. Su propia infancia había estado marcada por la ausencia de un padre que, como él, priorizaba el imperio sobre la familia. Creció en internados de élite, rodeado de lujos, pero carente de afecto. Esa herida nunca cicatrizó del todo, y sin darse cuenta, estaba replicando el mismo patrón con Mateo, sustituyendo la presencia por regalos y la conexión por seguridad. Su paranoia con Elena no nacía de una desconfianza hacia ella, sino de un profundo terror a su propio fracaso como padre. Tenía pánico a que alguien hiciera daño a Mateo, pero un miedo aún mayor a que el niño creciera sintiendo el mismo abandono que él sintió. Contratar a la niñera perfecta y luego buscar fallos en ella era su forma distorsionada de intentar controlar una situación que se le escapaba de las manos. La crianza de su propio hijo. El imperio que había construido le proporcionaba una sensación de control absoluto. En el mundo de las finanzas, cada variable podía ser calculada, cada riesgo mitigado. Pero la paternidad era un territorio caótico e impredecible que no respondía a hojas de cálculo ni a estrategias de mercado. La llegada de Elena, una persona que no podía leer ni controlar, representaba esa misma anarquía que tanto temía en su vida personal, una variable desconocida en la ecuación de su hogar. Por eso, su mente se aferraba a la idea de que Elena debía tener un lado oscuro. Era más fácil concebir una amenaza externa que enfrentar la incómoda verdad de su propia insuficiencia emocional. Si Elena era el problema, entonces él podía solucionarlo, despedirla y encontrar a alguien más. Pero si el problema era él, la solución era mucho más compleja y dolorosa, implicaba desmantelar las defensas que había construido a lo largo de toda una vida. Así, su vigilancia se convirtió en una caza de brujas personal, una búsqueda desesperada de un chivo expiatorio para sus propias carencias.
No buscaba proteger a Mateo de Elena, sino protegerse a sí mismo de la dolorosa revelación de que el dinero no podía comprar una conexión real y que, en la tarea más importante de su vida, estaba fallando estrepitosamente. El punto ciego del jardín se convirtió en el lienzo donde proyectaba todos sus miedos. Cada día, la rutina se repetía con una precisión casi litúrgica. A las 5 de la tarde, Elena y Mateo salían al jardín. No se dirigían a los columpios ni a la zona de juegos perfectamente equipada. En su lugar, caminaban hacia el fondo de la propiedad, a un rincón sombreado por un viejo roble, una zona que Ricardo apenas recordaba que existía. Era el único lugar de la vasta extensión de terreno que las cámaras de seguridad perimetrales no lograban cubrir por completo. Ricardo se obsesionó con este ritual diario. A través de los micrófonos de largo alcance, solo podía captar murmullos indistintos, fragmentos de conversación ahogados por el sonido del viento y el canto de los pájaros. Lo único que percibía con claridad era el tono de voz de su hijo, más animado y expresivo de lo que jamás lo oía dentro de casa. Esta discrepancia lo inquietaba profundamente. ¿Qué le contaba Mateo a Elena que nunca le contaba a él? Intentó interrogar sutilmente a su hijo durante la cena. Le preguntaba qué había hecho en el jardín, pero Mateo se encogía de hombros y respondía con monosílabos evasivos. Nada, jugar. Era evidente que guardaba celosamente el secreto de ese rincón. Esta reserva, tan atípica en un niño de su edad, convenció a Ricardo de que algo importante estaba ocurriendo allí, algo que Elena le estaba instigando a ocultarle a su propio padre. Las teorías en su cabeza se volvieron cada vez más oscuras. ¿Estaba Elena manipulando a su hijo? ¿Le estaba llenando la cabeza de ideas extrañas o, peor aún, planeando algo en su contra? La idea de que una extraña estuviera forjando un vínculo secreto con Mateo, excluyéndolo a él, era insoportable. Sentía que no solo estaba perdiendo el control, sino que estaba perdiendo a su hijo, y todo ocurría en ese pequeño pedazo de tierra que no podía ver. La necesidad de saber qué pasaba en ese rincón del jardín se convirtió en una prioridad absoluta, eclipsando incluso sus responsabilidades empresariales. Ya no se trataba de una simple sospecha. Era una cuestión personal, una batalla por el afecto y la lealtad de su hijo. Estaba dispuesto a todo para descubrir la verdad, y eso significaba llevar su vigilancia un paso más allá, adentrándose en un territorio aún más oscuro de la desconfianza. Incapaz de soportar más la incertidumbre, Ricardo volvió a llamar a la empresa de seguridad. Esta vez, su petición fue mucho más específica y clandestina. Quería una cámara que pudiera instalar él mismo, pequeña, autónoma y perfectamente camuflada para el exterior. Le ofrecieron un dispositivo de última generación disfrazado de un gnomo de jardín, un objeto tan kitsch y fuera de lugar en su propiedad minimalista que, paradójicamente, nadie sospecharía de él. Esa noche, mientras la casa dormía, Ricardo salió al jardín con el gnomo en la mano. Se sentía como un ladrón en su propia casa, moviéndose sigilosamente bajo la luz de la luna. El aire frío de la noche parecía juzgarlo, amplificando el sonido de sus pasos sobre la hierba húmeda. Una parte de él gritaba que se detuviera, que aquello era una locura, una violación de toda confianza, pero la parte obsesionada era más fuerte. Colocó el gnomo entre unos arbustos, ajustando cuidadosamente el ángulo de la lente para tener una vista clara y directa del claro bajo el roble. Se aseguró de que la conexión con su red privada fuera estable y de que la batería tuviera la máxima duración. Mientras trabajaba, un sentimiento de autodesprecio lo invadió. Estaba espiando a su propio hijo. Todo el dinero y el poder del mundo no podían evitar que se sintiera como un hombre pequeño y asustado. Regresó a su despacho y comprobó la señal. La imagen era perfecta.
Podía ver cada detalle del rincón secreto, las raíces expuestas del roble, las hojas caídas, las pequeñas piedras que bordeaban el área. Ahora solo tenía que esperar. La tensión era casi física, un nudo en el estómago que mezclaba la anticipación de la verdad con el terror a lo que esa verdad pudiera ser. Estaba convencido de que al día siguiente desmantelaría la red de mentiras de Elena. Al día siguiente observó en los monitores cómo llegaba la hora señalada. Vio a Elena y Mateo terminar la merienda, levantarse de la mesa y caminar hacia la puerta del jardín. Su corazón latía con fuerza. Cambió la vista a la cámara del gnomo. La pantalla ahora mostraba el claro vacío. Esperó, conteniendo la respiración, mientras sus oídos captaban el sonido de los pasos acercándose. Estaba a punto de presenciar la verdad sin saber que esa verdad no destruiría a Elena, sino a él. Cuando Elena y Mateo entraron en el encuadre de la nueva cámara, Ricardo se inclinó hacia la pantalla, con los músculos tensos. Esperaba ver algo clandestino, una conversación secreta, un intercambio sospechoso. Sin embargo, lo que vio lo dejó completamente desconcertado. No había ninguna conspiración. Elena ni siquiera interactuaba directamente con el niño. Simplemente se sentó en una raíz grande del roble, a una distancia prudencial, y sacó un libro para leer, actuando como una guardiana silenciosa. El verdadero foco de la escena era Mateo. El niño se arrodilló en el centro del claro, frente a una pequeña y ordenada colección de piedras lisas y algunas flores silvestres que parecían haber sido colocadas con mucho esmero. Ricardo no entendía lo que estaba viendo. ¿Era un juego? No lo parecía. La actitud de su hijo era solemne, casi reverencial. Parecía un pequeño ritual del que no tenía ningún conocimiento. Entonces Mateo empezó a hablar. Y no eran los murmullos que Ricardo captaba desde lejos. Gracias al micrófono del gnomo, la voz de su hijo llegaba clara y nítida. No se dirigía a Elena, quien permanecía absorta en su lectura, o al menos fingía estarlo. Mateo estaba hablando con las piedras. Le contaba cómo le había ido en el colegio, que había marcado un gol en el recreo y que echaba de menos a alguien. Ricardo rebobinó la grabación varias veces, incrédulo. No había nada amenazante en la escena. Al contrario, había una atmósfera de paz y de una extraña tristeza. La actitud de Elena no era de manipulación, sino de un profundo respeto. Le estaba dando a Mateo su espacio, permitiéndole llevar a cabo ese misterioso ritual sin interferir, pero asegurándose de que no estuviera solo. Estaba presente pero sin invadir. El desconcierto de Ricardo se transformó en una profunda confusión. Había invertido tiempo, dinero y energía emocional en descubrir una traición, pero lo único que había encontrado era a su hijo hablando con unas piedras mientras la niñera leía un libro. La situación era tan diferente a todas sus teorías que se sintió completamente desarmado. El misterio no se había resuelto, solo se había hecho más profundo y personal, y la niñera ya no parecía la protagonista de esta extraña historia. Ricardo siguió observando, hipnotizado. La conversación de Mateo con las piedras continuó, y las palabras del niño comenzaron a taladrar el corazón de su padre. «Papá ha estado muy ocupado otra vez», dijo el pequeño en un susurro. «Hoy he vuelto a mirar tu foto antes de dormir. Elena dice que está bien sentirse triste a veces, pero yo no quiero que papá me vea triste. Él siempre dice que los hombres fuertes no lloran». Cada frase era una puñalada. Ricardo escuchaba a su hijo expresar miedos y sentimientos que nunca había compartido con él. El niño hablaba de su soledad en la casa enorme, de cómo los silencios en la cena le parecían muy largos y de cuánto deseaba tener a alguien con quien hablar de verdad. Era un monólogo desgarrador.
una ventana al alma de un niño que se sentía invisible a los ojos de su propio padre. Se dio cuenta de que el problema nunca había sido Elena. El problema era el abismo que él mismo había cavado entre él y su hijo. Mientras él se obsesionaba con amenazas imaginarias y vigilaba cada movimiento de la niñera, Mateo había construido un mundo secreto para procesar emociones que Ricardo se había negado a reconocer. El niño no necesitaba un guardaespaldas, necesitaba un padre, y él había fallado en esa tarea fundamental. La cámara que había instalado para juzgar a una extraña se había convertido en un espejo que le devolvía un reflejo monstruoso de sí mismo. Vio su propia negligencia emocional a través de la soledad de su hijo. Vio cómo sus propias máximas sobre la fortaleza se habían convertido en una jaula para los sentimientos de Mateo, obligándolo a buscar consuelo en un montón de piedras inertes, en un rincón olvidado del jardín. El shock inicial dio paso a una ola de dolor y culpa tan intensa que le costó respirar. Apagó el monitor, pero la voz de su hijo seguía resonando en su cabeza. Por primera vez en muchos años, Ricardo sintió que perdía el control de verdad, no sobre su casa o sus negocios, sino sobre sus propias emociones. La fortaleza que había construido a su alrededor se estaba desmoronando, y no sabía cómo empezar a recoger los escombros. Esa misma noche, Ricardo esperó a que Mateo se durmiera y pidió a Elena que se reuniera con él en el salón. Su tono no era acusatorio, sino cansado y derrotado. Cuando ella entró, él no levantó la vista de sus manos entrelazadas sobre la mesa. El silencio se prolongó durante un minuto tenso antes de que él finalmente hablara. «¿Qué es ese lugar en el jardín?», preguntó con una voz apenas audible. «¿Qué significa?». Elena no pareció sorprendida por la pregunta. Lo miró con calma, sin una pizca de juicio en sus ojos. «Es el lugar de Mateo», respondió simplemente. «Lo descubrí por casualidad durante mi primera semana aquí. Él ya lo había construido. Yo solo me aseguro de que tenga su momento cada día para estar allí, si lo necesita. Es importante para él, es su espacio para recordar a su madre». Historias como esta nos recuerdan la importancia de mirar más allá de las apariencias. Si te sientes conectado con este mensaje, déjanos un comentario compartiendo tu reflexión. Nos encanta leer vuestras perspectivas. La mención de su difunta esposa fue como un golpe físico. Era un tema que Ricardo había evitado sistemáticamente desde su muerte hacía 4 años, creyendo que remover el dolor era contraproducente. Había guardado todas sus fotos, había evitado hablar de ella, pensando que así protegía a Mateo. Ahora se daba cuenta de que solo lo había dejado solo con su duelo, un duelo que un niño de 7 años no podía ni debía procesar en soledad. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Ricardo, la voz rota por la culpa. Elena lo miró con una mezcla de profesionalidad y una inesperada compasión. «No era mi secreto para contar, señor. Era de Mateo», explicó suavemente. «Mi trabajo es cuidar del niño, y a veces cuidar significa proteger sus espacios seguros, incluso de las personas que más lo quieren. Él hablaría con usted cuando estuviera preparado». Sus palabras, dichas con una honestidad brutal pero amable, terminaron de derribar las últimas defensas de Ricardo. No había malicia en Elena, solo una sabiduría emocional que él carecía por completo. Ella había entendido a su hijo en pocas semanas, de una manera que él no había logrado en 7 años. Se sintió avergonzado de su desconfianza, de sus cámaras y de su ceguera. La mujer que había considerado una amenaza era, en realidad, la única que había visto de verdad a su hijo. Ricardo se quedó solo en el salón, rodeado por el silencio y los reflejos de su costosa pero vacía decoración. Las palabras de Elena resonaban en su mente, actuando como un juez implacable.
Las cámaras que había instalado como una red para atrapar a una intrusa se habían cerrado sobre él, revelando que el verdadero extraño en esa casa era él mismo. Había estado tan ocupado protegiendo su patrimonio que había descuidado por completo el corazón de su hijo. Cada detalle de los últimos días cobraba un nuevo y doloroso significado. La profesionalidad de Elena no era frialdad, era respeto por el duelo de un niño. El silencio de Mateo no era timidez, era el peso de una pena no compartida. Se dio cuenta de que había estado interpretando la realidad a través del filtro distorsionado de sus propios miedos y carencias, proyectando su desconfianza en los demás para no tener que enfrentar su propio vacío interior. Caminó hasta su despacho y encendió de nuevo los monitores, pero ya no veía sospechosos ni amenazas. Veía fragmentos de una vida familiar de la que se había autoexcluido. Vio a Elena enseñando a Mateo a atarse los cordones, un hito del que ni siquiera se había percatado. Vio a su hijo reír a carcajadas con un programa de televisión. Eran momentos pequeños, cotidianos, que él había cambiado por cifras en una pantalla. La imagen de Mateo arrodillado ante el pequeño monumento de piedras volvió a su mente con una claridad devastadora. Su hijo había creado un santuario para su madre, un lugar para mantener vivo su recuerdo, porque su propio padre había decretado un silencio sepulcral sobre ella. Le había negado a Mateo el derecho a llorar a su madre, y el niño, en su infinita resiliencia, había encontrado la manera de hacerlo a escondidas. Esa noche, Ricardo no durmió. Se quedó mirando las pantallas, no como un vigilante, sino como un penitente. Las grabaciones se convirtieron en su confesionario, mostrándole una y otra vez la magnitud de su error. No había enemigo que derrotar, ni conspiración que desvelar. El único conflicto real era el que ahora libraba dentro de sí mismo, una batalla contra años de distancia emocional y prioridades equivocadas. El espejo se había roto, y no le gustaba la imagen fragmentada que le devolvía. La revelación lo obligó a viajar a un pasado que había mantenido cuidadosamente sellado. Recordó los días posteriores a la muerte de su esposa, Laura. El dolor era tan abrumador, tan paralizante, que su única respuesta fue la que conocía: el trabajo. Se sumergió en un torbellino de actividad, creyendo que construir un futuro financiero sólido para Mateo era la mejor forma de honrar la memoria de su madre. Confundió la responsabilidad económica con la paterna. Recordó las pocas veces que Mateo, entonces un niño mucho más pequeño, había preguntado por su mamá. Ricardo, torpe e incómodo con las emociones, desviaba la conversación con promesas de un nuevo juguete o un viaje. Le aterraba la idea de romperse delante de su hijo, creyendo que su deber era mostrarse fuerte e invulnerable. No entendió que lo que Mateo necesitaba no era un pilar de fortaleza, sino un compañero en el duelo. Laura había sido el corazón de esa casa, la que llenaba los silencios con risas y conversaciones. Ella era el puente que conectaba a Ricardo con su propio hijo. Cuando ella se fue, el puente se derrumbó y él, en lugar de reconstruirlo, decidió levantar un muro alrededor de su propio dolor y del de Mateo. Pensó que si no hablaban de ella, el dolor eventualmente desaparecería sin darse cuenta de que el dolor no expresado no se desvanece, sino que se enquista. Se dio cuenta de que su aversión a la vulnerabilidad le había costado la conexión con su hijo. Le había enseñado a Mateo que la tristeza era una debilidad que debía ocultarse, y el niño había aprendido la lección demasiado bien. Había aprendido a llevar su pena en secreto, a buscar consuelo en la soledad del jardín en lugar de en los brazos de su padre. Ricardo le había legado su propia incapacidad para conectar con las emociones. Esa noche, por primera vez en 4 años, Ricardo abrió la caja que contenía las pertenencias de Laura.
Sacó un álbum de fotos y vio su sonrisa radiante, a Mateo de bebé en sus brazos, a ellos tres juntos en unas vacaciones. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente brotaron, no solo por la pérdida de su esposa, sino por la del tiempo perdido con su hijo, un tiempo que nunca podría recuperar. Armado con una nueva y frágil determinación, Ricardo decidió que era hora de romper el silencio. Al día siguiente, durante la cena, intentó abordar el tema. Dejó los cubiertos a un lado y miró a Mateo, que comía con la cabeza gacha. Mateo comenzó con la voz más suave que pudo. «He estado pensando en mamá». El niño se tensó visiblemente, como si esperara una reprimenda. El intento de conversación fue un fracaso doloroso. Las palabras de Ricardo sonaban forzadas, como si estuviera leyendo el guión de otra persona. Le hizo preguntas torpes sobre sus recuerdos, pero Mateo solo respondía con monosílabos, encogiéndose en su silla. El lenguaje de la intimidad emocional era un idioma que Ricardo había olvidado cómo hablar, y su hijo ya no estaba acostumbrado a escucharlo de él. Cada pausa silenciosa era un recordatorio de los años de distancia. Ricardo quería decirle que estaba bien estar triste, que él también la extrañaba, pero las palabras se le atascaban en la garganta, ahogadas por la costumbre de la contención. Se dio cuenta de que no bastaba con decidir hablar. Tenía que volver a aprender a comunicarse desde cero, a ganarse una confianza que había dado por sentada y que había perdido sin notarlo. Mateo, por su parte, parecía receloso de este repentino cambio. Estaba acostumbrado a un padre distante y predecible. Esta nueva versión, que intentaba torpemente hablar de sentimientos, era desconcertante y quizás incluso alarmante para él. No sabía cómo reaccionar, así que se refugió en el silencio, su mecanismo de defensa más practicado. La conversación terminó en un incómodo punto muerto, dejando a Ricardo aún más desolado. Comprendió que no podía forzar la conexión. Un puente roto no se reconstruye en un día. Requeriría paciencia, constancia y una vulnerabilidad que todavía le costaba mostrar. La primera batalla, la de reconocer su error, la había ganado. Pero la guerra para recuperar el corazón de su hijo apenas comenzaba, y tendría que lucharla con armas que no sabía que poseía: la humildad, la escucha y, sobre todo, el tiempo. Ricardo entendió que las grandes declaraciones y las conversaciones forzadas no eran el camino. El cambio debía comenzar con acciones pequeñas y consistentes. Al día siguiente, por primera vez en años, sin un motivo de fuerza mayor, llamó a su oficina y canceló todas sus reuniones de la tarde. Salió del trabajo una hora antes de lo habitual, una decisión que generó una pequeña onda de choque entre su personal, pero que para él se sintió como el primer paso hacia la libertad. Cuando llegó a casa, en lugar de encerrarse en su despacho, fue a la cocina. Elena y Mateo estaban merendando. No dijo nada grandilocuente. Simplemente se sentó con ellos y se sirvió un vaso de leche. El silencio inicial fue tenso, pero Ricardo no intentó llenarlo. Se limitó a estar presente, un gesto tan simple pero tan radicalmente diferente a su comportamiento habitual que tanto Mateo como Elena lo notaron. Más tarde buscó a Elena en privado. Con una humildad que nunca antes había mostrado, le pidió consejo. «¿Cómo lo hago?», preguntó. «¿Cómo me acerco a él?». Elena, manteniendo su compostura profesional pero con un atisbo de calidez, le sugirió que no intentara dirigir, sino que siguiera el ejemplo de Mateo, que observara sus intereses, que compartiera sus espacios sin imponerse, que aprendiera a estar cómodo en el silencio a su lado. Siguiendo el consejo, esa tarde, cuando Mateo se dirigió al jardín, Ricardo esperó unos minutos y luego lo siguió. No se acercó directamente al claro bajo el roble. Se sentó en un banco a cierta distancia, lo suficientemente lejos para no invadir su espacio,
pero lo suficientemente cerca para que su presencia fuera notada. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, mirando en la misma dirección que su hijo. Mateo lo vio, por supuesto. Hubo un momento de vacilación en el niño, una mirada de sorpresa, pero al ver que su padre no se acercaba ni intentaba hablar, se relajó y continuó con su ritual. Para Ricardo, ese momento fue más significativo que cualquier reunión de negocios. No estaba cerrando un trato, estaba abriendo una puerta, con la esperanza de que, con el tiempo, su hijo decidiera cruzarla. Ricardo repitió el gesto durante varios días consecutivos. Cada tarde se sentaba en el mismo banco, convirtiéndose en una presencia silenciosa y constante en el ritual de Mateo. No presionaba, no hacía preguntas, simplemente estaba allí. Poco a poco, Mateo pareció acostumbrarse a su compañía a distancia. La tensión inicial del niño se fue disipando, reemplazada por una especie de aceptación tácita de que ese espacio ahora era compartido, aunque fuera en silencio. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Mateo no se fue directamente a casa después de terminar su ritual. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el banco donde estaba sentado su padre. Se detuvo frente a él, con la mirada fija en sus propios zapatos, como si estuviera reuniendo el valor para hablar. Ricardo contuvo la respiración, sabiendo que ese era un momento crucial. «¿Sabes?», comenzó Mateo en voz baja, sin levantar la vista. «A mamá le encantaban las mariquitas. Decía que eran de buena suerte». Fue una frase simple, una ofrenda inesperada. Ricardo sintió un nudo en la garganta. No intentó llenar el momento con palabras vacías o con su propio dolor. Simplemente asintió y dijo: «Sí, lo recuerdo. Siempre se emocionaba mucho cuando encontraba una en el jardín». Esa pequeña frase abrió una compuerta. Mateo se sentó a su lado y, por primera vez, comenzó a compartir recuerdos de su madre. Eran fragmentos, imágenes infantiles de su risa, del olor de sus galletas, de cómo le cantaba por las noches. Ricardo no interrumpió. Se limitó a escuchar, a absorber cada palabra, como si fuera el tesoro más preciado. Estaba escuchando no solo a su hijo, sino también el eco de la mujer que ambos amaban y extrañaban. No fue una conversación larga ni dramática. Duró apenas 10 minutos. Pero en ese breve lapso se construyó un puente más sólido que en los 4 años anteriores. Cuando se levantaron para volver a casa, Mateo, en un gesto casi imperceptible, rozó la mano de su padre con la suya. Para Ricardo, ese contacto fugaz fue la señal de que, aunque el camino era largo, finalmente había empezado a caminar en la dirección correcta. Esa noche, Ricardo volvió a sentarse frente a los monitores de seguridad, pero su perspectiva había cambiado por completo. Ya no buscaba pruebas de una traición, sino que observaba las escenas con una nueva mirada, una de autoevaluación. Las cámaras, que antes eran herramientas de su paranoia, se habían convertido en un doloroso archivo de su propia ausencia. Cada grabación era una lección sobre lo que se había estado perdiendo. Vio una grabación de la semana anterior en la que Mateo intentaba construir una torre de bloques más alta que él. La torre se derrumbó varias veces y el niño, frustrado, estuvo a punto de rendirse. Entonces, Elena se sentó a su lado y, sin decir una palabra, empezó a ayudarle a reconstruirla, enseñándole a hacer una base más ancha. Ricardo sintió una punzada de celos, pero también de gratitud. Ella le estaba dando a su hijo lecciones que él debería haberle dado. Repasó las grabaciones del jardín, esta vez no centrándose en el ritual, sino en los momentos previos y posteriores. Vio a Elena ajustando la chaqueta de Mateo cuando soplaba el viento, o dándole un pañuelo cuando sus ojos se humedecían.
Eran pequeños actos de cuidado, de atención genuina, que demostraban una profunda comprensión de las necesidades del niño. Todo lo que él había interpretado como frialdad era, en realidad, un respeto inmenso por la autonomía emocional de su hijo. Las cámaras le mostraron la verdad, pero no la que él esperaba. Le enseñaron que su casa no estaba amenazada por una extraña, sino que había sido salvada por ella. Elena no había usurpado su lugar, había ocupado un vacío que él mismo había creado. Le había proporcionado a Mateo la estabilidad y el apoyo emocional que él, cegado por el trabajo y el dolor, no había sido capaz de ofrecer. Se dio cuenta de que su obsesión por el control a través de la vigilancia era una ironía cruel. Había llenado su casa de ojos electrónicos para verlo todo, pero había sido incapaz de ver lo más importante, la soledad de su hijo. Las cámaras no le habían dado poder, le habían revelado su impotencia. Y esa fue la lección más dura y necesaria que había aprendido en toda su vida. A la mañana siguiente, Ricardo tomó una decisión que simbolizaba su cambio interno. Volvió a llamar a la empresa de seguridad, pero esta vez la orden fue la inversa. «Quiero que retiren todas las cámaras del interior de la casa», dijo con una firmeza que no admitía discusión. «Dejen solo el sistema perimetral, el resto fuera». El técnico al otro lado de la línea se sorprendió, pero confirmó la orden sin hacer preguntas. Cuando Elena y Mateo salieron a dar un paseo por la tarde, los técnicos llegaron. Ricardo supervisó el proceso, viendo cómo cada pequeña lente era extraída de las paredes y los techos. Cada cámara que quitaban era como si le quitaran un peso de encima. Estaba desmantelando su sistema de vigilancia, pero, en un sentido más profundo, estaba derribando los muros de la fortaleza de desconfianza que él mismo había erigido a su alrededor. El acto fue catártico. Se dio cuenta de que la verdadera seguridad no provenía de vigilar cada rincón, sino de construir relaciones basadas en la confianza. Confianza en Elena, a quien había juzgado tan injustamente. Confianza en Mateo, en su capacidad para sanar y comunicarse. Y lo más difícil de todo, confianza en sí mismo como padre, en su habilidad para estar presente y conectar sin necesidad de intermediarios tecnológicos. Cuando los técnicos se fueron, la casa pareció respirar más libremente. El aire se sentía más ligero, menos cargado de sospecha. Ricardo sabía que quitar las cámaras no solucionaría mágicamente todos sus problemas, pero era una declaración de intenciones, un compromiso tangible con un nuevo comienzo. Era su forma de decir que elegía la fe sobre el miedo, la conexión sobre el control. Esa noche, cuando pasó por el salón, vio a Elena y Mateo leyendo juntos en el sofá. Por un instante, tuvo el impulso instintivo de mirar su móvil para ver la escena en una pantalla. Pero entonces sonrió para sí mismo. Ya no necesitaba verlos a través de una lente. Podía simplemente caminar hacia ellos, sentarse a su lado y formar parte del momento, no como un espectador oculto, sino como un miembro de su propia familia. El camino que Ricardo y Mateo comenzaron a recorrer juntos no fue una línea recta hacia una felicidad de película. La resolución de su historia no fue un final perfecto, sino un comienzo honesto y complicado. Hubo días buenos, llenos de conversaciones fluidas y risas compartidas, en los que Ricardo sentía que por fin estaba recuperando a su hijo. Pero también hubo días malos, marcados por silencios incómodos y la torpeza de dos personas que reaprendían a quererse. La herida de años de distancia emocional no podía cicatrizar de la noche a la mañana. Mateo, aunque más abierto, a veces se retraía, volviendo a sus viejos mecanismos de defensa. Ricardo, por su parte, a veces recaía en sus hábitos de trabajo, sintiendo la tentación de huir de la complejidad de las emociones hacia la certidumbre de los negocios.
La reconstrucción de su vínculo era un esfuerzo consciente, una elección que debían hacer cada día. Elena continuó siendo una presencia fundamental en sus vidas, pero su rol cambió sutilmente. Dejó de ser el puente principal entre padre e hijo para convertirse en una aliada, una observadora sabia que ofrecía apoyo cuando era necesario, pero que también sabía dar un paso atrás para permitir que Ricardo y Mateo forjaran su propia conexión. Su presencia era un recordatorio constante de la importancia de la paciencia y la empatía. El futuro era incierto, y esa incertidumbre era en sí misma una lección para Ricardo. Él, que siempre había planificado cada aspecto de su vida con años de antelación, tuvo que aprender a aceptar que las relaciones humanas no se pueden controlar ni predecir. Tuvo que aprender a vivir en el presente, a valorar los pequeños progresos y a no desanimarse por los retrocesos. La paternidad, descubrió, era más un arte que una ciencia. La historia no termina con una familia perfecta, sino con una familia real, con sus imperfecciones, sus luchas y su recién descubierta esperanza. Ricardo no se convirtió en el padre del año de la noche a la mañana y Mateo no borró por completo las cicatrices de su soledad. Pero ambos estaban intentándolo, juntos. Y en ese esfuerzo compartido residía la verdadera y honesta resolución de su viaje. Un día, meses después, Ricardo se encontró revisando los planos de una nueva inversión multimillonaria. Las cifras eran impresionantes, los beneficios potenciales, astronómicos. En el pasado, un proyecto así habría consumido toda su atención, habría sido el centro de su universo. Pero ese día, mientras miraba los números, su mente se desvió hacia el pequeño monumento de piedras en su jardín. Se dio cuenta de que el valor de ese rincón superaba con creces cualquier activo en su cartera. Comprendió la gran paradoja de su vida. Había pasado décadas acumulando una fortuna para proteger a su familia, pero en el proceso casi la pierde. Su obsesión por la seguridad material lo había cegado a la inseguridad emocional de su propio hijo. Había construido una fortaleza impenetrable alrededor de sus bienes, mientras el corazón de Mateo estaba completamente desprotegido, expuesto a la intemperie de un duelo solitario. El verdadero tesoro no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades de lujo. Estaba en los recuerdos que Mateo compartía sobre su madre, en la confianza que lentamente volvía a crecer entre ellos, en el sonido de la risa de su hijo resonando por los pasillos que antes estaban en silencio. Eran riquezas intangibles que no podían ser cuantificadas ni aseguradas, pero que constituían el único patrimonio que realmente importaba. Ricardo aprendió que la paternidad no se trataba de proveer, sino de estar presente. No se trataba de proteger de amenazas externas, sino de construir un refugio interno de amor y comprensión. Las cámaras le habían enseñado que podía observar cada movimiento de su hijo y aún así no ver nada de lo que realmente sucedía en su interior. La verdadera visión no venía de las lentes, sino del corazón. Ahora, cuando miraba a su hijo, ya no veía un activo que proteger, sino un universo de emociones, recuerdos y sueños que descubrir. Su mayor ambición ya no era conquistar el mercado, sino explorar ese universo junto a él. Había estado buscando seguridad en los lugares equivocados, custodiando los tesoros equivocados. Finalmente, había entendido dónde residía su auténtica y más valiosa fortuna. La escena final de esta etapa de sus vidas no es una de grandes celebraciones, sino una de tranquila normalidad. Es una tarde de otoño. Ricardo y Mateo están en el jardín, arrodillados juntos junto al pequeño memorial. No hay cámaras que los graben, no hay necesidad de grandes discursos. Están simplemente juntos, reemplazando algunas de las flores marchitas por otras frescas que han recogido del jardín. El silencio entre ellos ya no es un abismo de distancia,
sino un espacio cómodo de entendimiento compartido. Es un silencio lleno de todo lo que no necesita ser dicho, el recuerdo de Laura, el dolor del pasado y la promesa de un futuro en construcción. Trabajan codo con codo, sus manos, una grande y otra pequeña, moviéndose en una coreografía simple y natural. Es un ritual que ahora les pertenece a los dos. Esta historia, que comenzó con la sospecha y la vigilancia, termina con la confianza y la conexión. Nos enseña que a menudo buscamos problemas en el exterior para evitar enfrentar los vacíos que tenemos dentro. La verdadera revelación para Ricardo no fue descubrir un secreto sobre su niñera, sino sobre sí mismo. El shock no fue lo que vio de Elena, sino lo que finalmente entendió sobre su propio papel como padre y como hombre. Nos deja una reflexión valiosa sobre la condición humana. En un mundo obsesionado con la seguridad y el control, a menudo olvidamos que los lazos más fuertes se construyen sobre la vulnerabilidad y la confianza. A veces, las cosas más importantes no son las que vemos o escuchamos, sino las que, tras un largo y doloroso viaje, finalmente aprendemos a sentir y a valorar por encima de todo lo demás. La historia de Ricardo y Mateo nos recuerda que nunca es tarde para desmontar nuestras fortalezas, apagar las cámaras de la desconfianza y empezar a ver a las personas que amamos, no con los ojos, sino con el corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, compártela con alguien que creas que necesita escucharla y no olvides suscribirte para más relatos que exploran las profundidades del alma humana.